Hola, gracias por estar en este video. Con todo gusto les voy a mostrar cómo tejer este vestido, que es tan fácil de tejerlo y tan rápido. Tiene un punto muy sencillo. Aquí en medio de los grupos de 6 puntos altos tenemos un punto que cubre. No nos queda el espacio abierto, así de que está perfecto para la faldita. Este vestido lo puede usar la bebé con una blusita de manga larga si todavía estamos en el tiempo de frío, así, o manga corta como prefiera, o si es tiempo de calor, así tal y como está también. Está muy bonito, fácil, les vuelvo a repetir, para que lo teja. Está hecho con 135 gramos de hilo. Aquí le doy la medida del hombro a la terminación de la falda, que son 15 pulgadas un cuarto, que son 38 centímetros y medio. Le doy esta medida de hombro a hombro, son 21 centímetros, 8 pulgadas y un cuarto. Aquí al momento que le cosí esta orilla, lo fui ajustando un poco, pero al tejerlo a usted le va a quedar más ancho antes de ponerle la orilla, o si no se la va a colocar. Yo se la estiré para que encogiera un poquito. Aquí le doy la medida, más o menos así como está, que son 24 centímetros, 9 pulgadas y media. Y la falda, 10 pulgadas, que son 25 centímetros y medio. La blusa, le estoy tomando la medida del hombro, lo más alto, son 5 pulgadas y media, que son 14 centímetros. Es para una niña de 6 a 1 año. Ahí tiene toda la información referente a las medidas, a los gramos del hilo, para que usted lo teja en el color que guste. Para tejer este vestidito tengo este hilo, es hilo brisa. Este hilo es más grueso que el cristal. Lo tengo en mi página, pueden visitarla y ver la variedad de colores. Y estoy usando el gancho, la letra D, 3.25 milímetros. Se van a necesitar marcadores, una aguja para unir los hombros y las tijeras. Esta es la orilla que le cosí al vestido para separar la faldita de la blusa. Así la venden en este paquete, como si fuera listón. Empiezo el tejido con 126 cadenas. Vamos a empezar de la cintura para arriba. La revisé que esté a un solo lado para que no vaya a estar doblada, y deslizo en la primer cadena y empiezo la primer vuelta con una cadena y medio punto. En cada espacio vamos a tejer medio punto. Es la primer vuelta. Vamos a tener los mismos puntos, que son 126 puntos. Ahí terminé la primera vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Voy a tejer una cadena con un medio punto en el mismo espacio. Una cadena. Paso 3 puntos y en el siguiente voy a tejer 3 puntos altos. Dos cadenas. En el siguiente punto 3 puntos altos. Este grupo de 6 va a estar separado, 3 puntos altos en cada espacio, una cadena y paso 3 puntos, y en el siguiente medio punto, una cadena, paso 3 puntos y en el siguiente tejo el grupo de 6, así como se tejió este primero, y terminamos con 14 grupos de 6 puntos altos. Terminamos la segunda vuelta. Tengo 14 grupos de 6 puntos altos. Aquí tengo el último. Tengo 3 puntos y en el medio punto deslizo, y está terminada la segunda vuelta. Empiezo la tercera vuelta con 2 cadenas. Este espacio va a ser un lado del costado, va a quedar
al frente este grupo y en la parte de atrás de la espalda va a quedar este grupo. Estos son los dos puntos que van a quedar a un lado del vestido. Tejo un punto alto después de las 2 cadenas. En el centro de los 3 puntos altos, una cadena. Después de la cadena, 3 puntos altos. Como es el costado, lo vamos a tejer con 3 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Aquí está. Los siguientes, una cadena en el centro, un punto alto sin cerrar, el segundo punto alto en el medio punto sin cerrar y en el centro de los 3 puntos altos el tercero para cerrarlos, 3 con un punto. Y ahí tenemos el primero. Después de la cadena vamos a tejer 5 grupos de 6 puntos altos. 5 grupos, 2 cadenas y los siguientes 3 puntos altos. Una cadena en el centro de los 3 puntos altos, el punto sin cerrar, en el medio punto el segundo y en el centro de los 3 el tercero, y ahí cierro y vamos a repetir este grupo 4 veces más después de la cadena. El primero, ok, este es el primero que tejimos con 2 puntos altos y tejimos 1, 2, 3, 4, 5 con 6 puntos altos, y este es el 7 con 2 cadenas y los 3 puntos. Aquí terminamos la espalda. Esto lleva 3, una cadena, el punto en el centro de los 3 sin cerrar. Voy a tomar el del medio punto y en el centro de los 3 siguientes. Este es el grupo con 2 puntos altos. Ahí tenemos la mitad. Vamos a continuar para tejer en este lado. Los 2 puntos altos van para adentro del cuerpo, así es de que vamos a tejer los 3 puntos altos primero, ya estamos al frente, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ahí está el primero del frente. Igual tejemos 5 grupos de 6. Enseguida, después de la cadena, empezamos a tejer los 3 que van cerrados en un solo punto. Tengo 2 en el centro, el último, y ahí está cerrado. Aquí vamos a continuar con 5 grupos de 6. Aquí tengo los 2 puntos altos después de tejer los 5 grupos de 6 puntos altos, 2 cadenas, y en este lado tejemos 3. Este es el último grupo, una cadena, y aquí tejemos. Aquí tenemos 2 puntos altos contando las 2 cadenas. Aquí tejo este punto, y así como tengo con los 2 lazos en el gancho, voy a tomarlo en este punto para deslizarlo, y ahí está terminada la tercera vuelta. Voy a empezar la vuelta 4. Tengo marcados los 2 grupos de 2 puntos altos en este lado y 2 puntos altos en este lado. Este es el lado del costado que vamos a separar de la parte del frente con la parte de la espalda. Y aquí tengo donde vamos cerrando las vueltas. Aquí está el grupo 2 puntos altos
y este que tengo aquí 2 puntos altos. Ahorita lo marco porque voy a empezar la vuelta 4 deslizando el espacio de cadena, los 3 puntos altos y las 2 cadenas. Es 1 y 2. Y empiezo en el punto alto, el último espacio para deslizar. Y aquí marco, ahí está ya la marca también. 2 cadenas, el punto alto en el punto donde se cerraron los 3 puntos de la vuelta anterior, y en el centro de los 3 puntos altos, ahí tenemos los 3 puntos juntos con una cadena y tejemos los 5 grupos de 6 puntos altos. Aquí tengo los 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos, y continuamos así como tejimos los espacios de la vuelta anterior. Tejemos los grupos que son 5 grupos. Aquí tengo el grupo de 5. Vamos a terminar después de la cadena en medio de los 3 puntos altos, un punto sin cerrar, arriba de los 3 puntos, el punto sin cerrar, y en el segundo punto alto, el punto alto, y cerramos. Y ahí está terminada la vuelta 4. Para tejer la vuelta 5, 2 cadenas y le doy vuelta al tejido. Vamos a tejer por primera vez al lado revés. Después de las 2 cadenas, en el centro de los 3 puntos altos, el punto alto, una cadena y el grupo de 6. Continuamos tejiendo los 5 grupos de 6 en esta vuelta, repitiendo los mismos espacios, una cadena en el centro de los 3 puntos, el punto sin cerrar, arriba de los 3 puntos, el punto sin cerrar, en el centro de los 3, el punto, y ahí cerramos los 3 puntos altos con una cadena y el siguiente grupo de 6. Nos faltan 4 y este son 5. En la vuelta 5 voy a terminar la vuelta 5. Tengo los 5 grupos de 6 puntos altos, una cadena, un punto alto en el centro de los 3 puntos sin cerrar, y el último arriba de los 3 puntos que se tejieron en un solo punto de la vuelta anterior, y ahí los cierro los 2 puntos y está terminada la vuelta 5. Al lado revés vamos a tejer la vuelta 6 con 2 cadenas. Le doy vuelta al tejido, un punto alto en medio de los 3 puntos altos, una cadena, y vamos a continuar desde este espacio a tejer los 5 grupos de 6 puntos altos en la vuelta 6. Voy a terminar la vuelta 6. Tengo los 5 grupos de 6 puntos altos, una cadena en el centro de los 3 puntos, un punto alto sin cerrar, y arriba de los 2 puntos de la vuelta anterior, el punto alto para cerrar los 2, y ahí está terminada la vuelta 6. Aquí estoy marcando el derecho del tejido. Acá tenemos el lado revés. Las 2 primeras vueltas que tejimos están al lado derecho, por eso las estoy marcando. A partir de la vuelta 7 vamos a tejer hasta este espacio a la mitad para empezar la abertura de la espalda. Empiezo con 2 cadenas
y el punto alto en el centro de los 3 puntos altos, una cadena, y tejemos 2 grupos de 6 con el espacio que tenemos de los 3 puntos altos cerrados en un solo punto. Aquí tengo los 2 grupos de 6, una cadena, y tejo los últimos 3 puntos altos cerrados en un solo punto. Estos siempre los vamos a estar tejiendo. Ahí están los 3, una cadena, y este es el centro de la espalda. Voy a tejer 3 puntos altos. Ahí está. Hasta este espacio vamos a tejer en la vuelta 7. Empiezo la vuelta 8 con 3 cadenas. En este mismo espacio tejo 2 puntos altos, una cadena, y tejo los 3 puntos altos. Aquí está 1, 2 y 3. Los cierro en un solo punto, una cadena, es ok, y los siguientes 2 grupos de 6 para terminar la vuelta 8. La vuelta 8 la voy a terminar. Aquí tengo el último grupo, una cadena y un punto alto sin cerrar, y arriba de los 2 puntos el último punto y cierro los 2 puntos, y ahí está terminada la vuelta 8. Así como tejimos estas 2 vueltas, la 7 y la 8, vamos a continuar tejiendo 2 vueltas más o 3 vueltas quizás para hacer la abertura de la espalda sin disminuir en ninguno de los 2 lados los mismos puntos. Vamos a tejer. Estoy en la vuelta 9, al lado de la abertura voy a terminarla. Aquí tengo la cadena, el punto alto, arriba de los 3 puntos, y en el segundo punto alto. Aquí cierro los 3 puntos, una cadena, y en la tercera cadena tejo los 3 puntos altos que es la mitad del grupo de 6, y ahí termino la vuelta 9. Empiezo la vuelta 10 con 3 cadenas en el mismo espacio, los 2 puntos altos, una cadena, en el siguiente punto el punto alto sin cerrar, arriba de los 3 puntos altos, y en el centro de los 3 puntos una cadena y el grupo de 6. Así vamos a continuar con esta vuelta. Voy a tejer los 2 grupos de 6. Esta vuelta es la número 10. La vuelta 10 está tejida al lado derecho. Empiezo la vuelta 11 con 2 cadenas, el punto alto en el centro de los 3 puntos altos, una cadena, el grupo de 6. Aquí vamos a tejer el hombro, 2 cadenas, 3 puntos altos, una cadena. Este es el espacio que tenemos de la abertura hasta este lado. Tejo un punto sin cerrar, arriba de los 3 puntos sin cerrar, en el centro de los 3 puntos altos,
sin cerrar y tejemos un cuarto punto alto de 2 lazadas en el centro de la cadena. Es 2 puntos y 2 puntos, y ahí cerramos los 4 puntos y está terminada la vuelta 11. Vamos a tejer este pequeñito hombro solamente, ya es una vuelta que nos queda, la vuelta 12, 2 cadenas en el centro de los 3 puntos altos, el punto alto, 3 cadenas, 2 medios puntos en el espacio de cadena, 3 cadenas y un punto alto en los 2 puntos altos que tenemos, y está terminada la vuelta 12 y está el hombro, ahí está terminado. Aquí está la abertura, este es el cuello y la manga. Aquí vamos a cortar el hilo. Aquí cortamos el hilo. Voy a darle vuelta al tejido al lado revés. Voy a anudar el hilo en el mismo espacio para empezar la vuelta 7. Nosotros empezamos la vuelta 7 a este lado de la bocamanga y vamos a continuar para que queden las vueltas al mismo lado que se tejieron en este espacio de la abertura y del hombro. Así es de que vamos a continuar tejiendo lo mismo, pero en forma de regreso o invertida. Aquí tejemos los 3 puntos altos en este espacio. Empezamos con 3 cadenas y los 2 puntos altos. Y ya todo lo demás lo vamos a repetir como está esto. Los mismos puntos se van a ir tejiendo, las mismas vueltas, pero en forma invertida. Hasta la vuelta 12, estamos en la 7 hasta la vuelta 12. Estoy en la vuelta 10. Aquí voy a cortar el hilo para hacer el hombro, porque son muchos puntos para deslizarlos hasta el hombro. Ahí cortamos el hilo. Ahí lo tejí al lado derecho, la vuelta 10. Voy a darle vuelta al tejido y en este espacio de cadena vamos a anudar el hilo. Después se asegura esta punta con otro nudo. Vamos a tejer desde este punto que tenemos aquí, que son 3 puntos, y el grupo de 6. Aquí empiezo con 3 cadenas, 3 cadenas en el centro de los 3 puntos y arriba de los 3 puntos. Aquí van a ser 4 puntos que vamos a cerrar. Ahí están los 4 puntos, una cadena y el grupo de 6. Es la vuelta 11. Aquí tengo el grupo de 6, una cadena en el centro de los 3 puntos y arriba de los 2 puntos de la vuelta anterior. Ahí cierro los puntos y empiezo a tejer la vuelta 12, que es la última. 2 cadenas, le doy vuelta al tejido, el punto alto en el centro, 3 cadenas, 2 puntos, 2 medios puntos, 3 cadenas y tejemos 2 puntos altos. Tengo el primero sin cerrar arriba de los 4, el segundo, y ahí está terminado el siguiente hombro. Aquí vamos a cortar el hilo. Voy a colocar el tejido. Aquí lo tenemos terminado, los 2 hombros y la abertura. Voy a empezar a tejer la parte delantera del vestidito. Aquí voy a anudar el hilo
donde tenemos los 2 puntos altos. En el primero, aquí lo anudo y vamos a tejer las vueltas como tejimos las 2 vueltas de la parte de la espalda. Tengo 2 cadenas donde tenemos los 3 puntos. Ahí tengo el punto sin cerrar en el centro de los 3 puntos altos. Ahí tengo los 3 puntos. Esta es la misma forma que tenemos en este espacio. Así como tejimos estas vueltas que tenemos antes de la abertura, así vamos a tejer las vueltas que tenemos. Se van a tejer 5 grupos hasta llegar al cuello. Esta es la vuelta 4, no les mencioné cuando la empecé, así de que aquí tengo los 5 grupos, una cadena. En el siguiente punto, ahí está el punto sin cerrar, arriba de los 3 puntos sin cerrar, y el último en el punto alto, y ahí cerramos y está la vuelta 4 terminada. Empiezo las 5 con 2 cadenas, el punto alto en el centro de los 3 puntos, una cadena, aquí vamos a tejer los grupos de 6 puntos altos. Voy a terminar la vuelta 5. Aquí tengo el último grupo. Después de la cadena, el punto alto sin cerrar, y arriba de los 2 puntos, perdón, arriba de los 3 puntos, el punto alto, lo cerramos los 2 y ahí está la vuelta 5. Así como tejimos esta vuelta 5, vamos a empezarla y a terminarla igual las siguientes vueltas para empezar a tejer el cuello. Tejí hasta la vuelta 7, o sea que son 4 vueltas con los mismos puntos. Vamos a empezar la vuelta 8 para dividir los hombros y dejar el espacio del cuello. Aquí tengo para la vuelta 8 2 cadenas, el punto alto, una cadena, el grupo de 6, la vuelta 8, aquí está el grupo de 6, una cadena, un punto alto en el centro de los 3 puntos altos, arriba de los 3 puntos altos sin cerrar, y el último punto por debajo de la cadena, lo tejo, y aquí tengo 3 puntos para cerrar, y empiezo la vuelta 9 con 2 cadenas, le doy vuelta, el punto alto en el centro de los 3 puntos, una cadena, el grupo de 6, esta es la vuelta 9, una cadena, y estamos al lado de la manga, en el centro de los puntos altos, arriba de los 2 puntos, el punto, y ahí cerramos y está terminada la vuelta 9. Empiezo la 10 con 2 cadenas, vamos a repetir la 10 y la 11. Tengo hasta la vuelta 11, ahí está el hombro, tejo la vuelta 12, 2 cadenas, le doy vuelta, el punto alto en el centro de los 3 puntos, 2 cadenas, perdón, 3 cadenas, 2 medios puntos en el espacio de cadena, 3 cadenas, y arriba de los 3 puntos un punto alto, y el segundo punto alto arriba de los 2 puntos de la vuelta anterior, y ahí termino la última vuelta y corto el hilo. La vuelta 8 la vamos a empezar a tejer al lado derecho del tejido. Ahí está
Como ya terminamos un lado del frente, voy a tejer el siguiente lado a partir de la vuelta 8. La voy a empezar en este espacio. Tenemos que tejerla igual como tejimos esta al lado derecho, la vuelta 8. Voy a tejer aquí 2 cadenas, el punto alto en medio de los 3 puntos altos, arriba de los 3 puntos altos y en el centro de los 3 puntos altos. Una cadena. En el espacio de cadena el grupo de 6. Después del grupo de 6, una cadena. En el centro de los 3 puntos altos, el punto alto y el segundo arriba de los 2 puntos altos, y ahí está cerrada la vuelta 8. Vamos a continuar en la vuelta 9, 2 cadenas. En el centro de los 3 puntos altos, una cadena, el grupo de 6. Voy a terminar la vuelta 8, una cadena. En el centro de los 3 puntos altos y arriba de los 3 puntos, y está terminada la vuelta 9. Así vamos a continuar 10 y 11. Ok, terminé la vuelta 11. Terminamos la última vuelta, la 12. Tengo 2 cadenas, el punto alto en el centro de los 3 puntos, una cadena, perdón, siempre me equivoco, 3 cadenas, 2 medios puntos en el espacio de cadena, 3 cadenas, el punto alto en el centro y arriba de los 2 puntos altos. Y ahí terminamos y cortamos el hilo. Aquí le muestro lo que terminamos. Este es el cuello y los tirantes del frente. Ahí los tenemos. Si ya tenemos la blusa, la voy a colocar al lado derecho para empezar la falda. Después unimos los hombros, esta parte que tejimos las 2 vueltas de la espalda con lo que acabamos de terminar, lo vamos a unir al lado revés. Y ahorita vamos a colocar la punta del hilo en este mismo punto donde tenemos la punta, donde empezamos la vuelta, más bien donde tenemos la cadena de base. Aquí lo anudo. Esta es la primera vuelta de la falda. Empezamos en el costado, la primera vuelta, una cadena y medio punto en el mismo espacio, una cadena y paso 2 puntos, y en el tercero y tejo el grupo de 4 puntos altos por esta primera vuelta, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Así van a estarse tejiendo en esta vuelta los grupos de 4 con 2 espacios de cadena, una cadena, y paso en esta parte, pasamos 2 puntos, sí, van a ser 2, y en el tercero medio punto y una cadena, pasamos 2 puntos y en el tercero el grupo de 4. Por esta razón vamos a tejer un grupo de 4 porque es una cadena, paso 2 puntos y medio punto. Así vamos a seguir en esta primera vuelta. Ahí termino la primera vuelta. Tengo 21 grupos de 4 puntos altos. Aquí tengo los últimos 2 espacios y deslizo en el primer medio punto y está terminada la primera vuelta. Voy a empezar la segunda vuelta con 3 cadenas, 3 puntos altos,
2 cadenas y 3 puntos altos. Esto los vamos a estar tejiendo en cada espacio de 2 cadenas, el grupo de 6. Aquí tejo una cadena y el punto alto en el espacio de medio punto, una cadena y el grupo de 6. Esto lo vamos a repetir en la segunda vuelta, 2 cadenas, 3 puntos altos, para tener el grupo de 6, una cadena, el punto alto en el medio punto, una cadena y el grupo de 6. Vamos a terminar la segunda vuelta. Aquí terminé la segunda vuelta. Voy a empezar la vuelta 3. Aquí deslizo en la segunda cadena y empiezo la tercera vuelta. Esta tercera vuelta se va a repetir todo lo largo de la falda. Tejo 2 cadenas y el punto alto en el centro de los 3 puntos altos, una cadena y el grupo de 6. 2 cadenas, los siguientes 3 puntos altos, una cadena en el centro de los 3 puntos altos, el punto alto, donde hicimos el punto en medio de los 2 grupos, el punto alto sin cerrar en el centro de los 3 puntos altos, y ahí tenemos 3 puntos para cerrar en un solo punto, una cadena y el grupo de 6. Vamos a continuar tejiendo la vuelta 3 con los grupos de 6 puntos altos separado de 2 cadenas. Aquí está el grupo completo, una cadena en el centro de los 3 puntos, el punto alto sin cerrar, donde tejimos el punto sin cerrar en el centro de los 3 puntos y cerramos los 3. Vamos a continuar tejiendo esta vuelta 3. Estoy terminando la vuelta 3. Tejí la cadena y el punto alto en el espacio que tenemos de los 3 puntos altos. Y ya tengo tejidos cuando empezamos la vuelta las 2 cadenas y el punto alto. Así como tengo el punto sin cerrar, lo voy a deslizar en esta forma y está terminada la tercera vuelta. Empezamos la 4. Vamos a repetir la número 3 tejiendo 2 cadenas y el punto en el centro de los 3 puntos altos, una cadena y el grupo de 6. Así como tejimos esta vuelta anterior, vamos a continuar repitiendo la vuelta 3 todo lo largo de la faldita con los 21 grupos de 6 puntos altos. Tejí 19 vueltas de la falda en total. Estoy tejiendo la orilla para darle la terminación con una cadena y un punto deslizado en cada espacio, una cadena y un punto deslizado, una cadena, y en el espacio de cadena por debajo de la cadena deslizo y una cadena. Como tenemos 2 cadenas, 2 veces deslizo en este espacio, una cadena en cada punto alto, un punto deslizado con una cadena en el espacio de cadena deslizo, una cadena en el espacio de cadena deslizo, una cadena, y así vamos a continuar con cada punto. Ahí vamos a terminar esta orilla. Usted le puede tejer cualquier orilla que le guste, que se le haga mejor, que se ve. Esto ya es el final de la falda. Aquí le voy a terminar. Tengo la cadena, deslizo, la cadena y deslizo en el punto donde empecé la vuelta, y ahí corto el hilo y está terminada la falda. Aquí le muestro la orilla, qué bonita forma tiene, resalta
la última vuelta. Voy a colocar el vestido al lado revés para unir los hombros. Es muy pequeño el espacio que se va a unir de los hombros, pero les voy a explicar por si no saben cómo unirlos. Aquí anudé el hilo. En el último punto es una cadenita y pasé la aguja por el primer punto de este lado. Ahí está un punto de cada lado. Tomo el segundo punto y regreso al primero y tomo el siguiente punto, 2 hilos solamente y regreso al anterior. Aquí ya pasé la aguja de este lado, vuelvo a pasar la aguja de nuevo. Aquí tenemos 3 cadenas, así de que son 3 puntos que tenemos que estar uniendo en cada lado. Esta cadena, aquí está, y regreso a la anterior. Esta es la anterior y tomo una nueva. Después de tomar la nueva de este lado, regreso a la anterior y una nueva. Así vamos a continuar para terminar de unir los dos lados. Aquí uní ya los dos hombros. Aquí tiene la costura al lado revés. La costura casi no se nota. Ahí está. Tejí en las mangas y en el cuello una vuelta de medio punto y al final tejí la misma orilla de la falda en los 3 espacios. Y en esta parte al lado derecho hice solamente una cadenita al mismo tiempo que tejí la última vuelta. Y ahí ya coloqué el botón, un solo botón, ya que la abertura es muy pequeña. Y para separar la blusa de la falda, ahí donde tenemos la vuelta de medio punto, aquí le cosí esta orilla todo alrededor. Aquí le muestro la parte de la espalda y al frente de lo mismo le corté 2 corazoncitos y ahí se los uní. Usted le puede colocar un listón, una flor, lo que guste. Ahí le muestro cómo quedó. Aquí tengo el vestidito ya terminado. Aquí tenemos la parte revés del tejido. Está precioso. Usted le puede aumentar. Ahí lo tenemos. Espero que le guste, que lo haya tejido. Y si es así, disfrútelo. Me gustaría recibir comentarios si lo tejieron, en qué color lo tejieron, para qué edad. No se le olvide compartir el video. Se puede suscribir. Regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo.